Bienvenidos a la clase 11. Esta clase vamos a analizar, ¿no es cierto?, lo que en la clase pasada hicimos, que fue encontrar el equilibrio competitivo. ¿Ok? Acá lo que queremos hacer es explicar, ¿no es cierto?, cómo las variables endógenas varían, ¿no es cierto?, con respecto a los shocks que pueden, ¿no es cierto?, tener estas variables extras. Entonces, solamente como recuerdo cuáles son las variables exógenas. Para este modelo, ¿no es cierto?, vamos a tener gasto de gobierno, productividad y stock de capital. ¿Cuáles son las variables endógenas? Son las que se determinan en el modelo, que son demanda de trabajo, oferta de trabajo, salario real, producción final e impuestos. ¿Sí? Perfecto. ¿En qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar, ¿no es cierto?, en un shock de gasto de gobierno, ¿no es cierto?, y en un shock de productividad. ¿Ok? Perfecto. Entonces, mira, ¿qué sucede cuando el gobierno, ¿no es cierto?, aumenta, ¿no es cierto?, hay un aumento del gasto por parte de este, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, lo que tiene que pasar es que si hay un aumento del gasto del gobierno, ¿cierto?, tú puedes consumir menos, ¿sí? Recuerda que tu salario, ¿no es cierto?, Eh, que viene de no trabajar, ¿no es cierto?, es los dividendos que te entrega la empresa menos impuestos, ¿sí? Y acá va a estar el consumo, por supuesto, y lo que nos falta, ¿no es cierto? Entonces, si aumenta el gasto, los impuestos también, ¿no es cierto?, debiesen subir, por lo tanto vas a tener menor cantidad, ¿no es cierto?, disponible para poder consumir, ¿sí? Entonces, esta curva que está acá, ¿no es cierto?, se debería desplazar hacia abajo, ¿sí? Veamos. Bien. ¿Qué sucede cuando el gobierno, ¿no es cierto?, necesita por algún motivo aumentar este gasto? ¿No es cierto? Que cada nivel de ocio, ¿no es cierto? Para cada nivel de ocio, el máximo monto que se puede consumir cae, por supuesto, de G1 a G2, como le acabo de explicar, y dado, ¿no es cierto?, que el gasto del gobierno tiene que ser, ¿no es cierto?, necesariamente igual a los impuestos. ¿A qué equivale eso? ¿No es cierto? Eso equivale, ¿no es cierto?, a una reducción del ingreso disponible, obvio, ¿no es cierto? Porque si dentro de lo que puedo consumir tengo un ingreso no laboral, ¿no es cierto?, y ese ingreso no laboral disminuye, dado que aumentaron los impuestos por ese gasto, ¿no es cierto?, este monto que está aquí se hace más pequeño, ¿no es cierto? Y eso te pega, ¿no es cierto?, como un efecto de ingreso enseguida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se realiza, ¿no es cierto?, este movimiento? Tú, ¿no es cierto?, primero estás, si me puedo, ¿no es cierto?, estás en este punto de acá, ¿sí? Luego hay un aumento, ¿no es cierto?, de ese gasto del gobierno. Luego hay una disminución, ¿no es cierto?, de la cantidad, ¿no es cierto?, que tú puedes consumir, ¿sí? Entonces, por supuesto, ¿no es cierto?, el salario debe caer y la pendiente, ¿no es cierto?, de la frontera de posibilidades de producción, obvio que tiene que ser menor en el punto B que en el punto A, ¿sí? Entonces, tú te recuerdas que acá, ¿no es cierto?, va a estar el salario, la pendiente. Luego, ¿no es cierto?, si tú, ¿no es cierto?, tienes este tipo de función, ¿no es cierto?, que es cóncava, acá, ¿no es cierto?, este punto de acá, esta pendiente que está aquí, va a ser menor que la que está acá, por lo tanto ese salario va acá, ¿sí? Perfecto, mira, ¿qué sucede en la realidad? ¿Sí? O sea, esto que estamos nosotros diciendo, se lo podemos decir que dado que hay, ¿no es cierto?, un cambio en este gasto del gobierno, ¿puede explicar en sí los ciclos económicos que vimos, ¿no es cierto?, al principio del semestre? Veamos, mira, el modelo lo que dice es que debería, ¿no es cierto?, caer el consumo, ¿sí? Es lo que acabamos de ver, ¿sí?
¿Qué dicen los datos? Los datos dicen que aumenta el consumo. El modelo dice, ¿no es cierto?, que el empleo debiese subir, ¿no es cierto? Los datos también lo dicen, ¿sí? Obvio que te recuerdo, simplemente para recordar, que si disminuye, ¿no es cierto?, el ocio, ¿qué debiese pasar? Que aumenta, ¿no es cierto?, el trabajo, ¿no es cierto? Los impuestos suben, ¿no es cierto? Es lo que vimos, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? El modelo dice que los salarios, ¿no es cierto?, debiesen bajar y los datos nos dicen que los salarios suben, ¿sí? O sea, en realidad fallamos en dos variables muy importantes, ¿sí? Entonces veamos, ¿cierto?, qué sucede o cómo se comporta esto, ¿sí? Entonces, observando, mirando, ¿no es cierto?, los datos de Estados Unidos, ¿no es cierto?, vemos que tras un gran aumento del gasto, ¿no es cierto?, hay un incremento muy moderado, ¿no es cierto?, del PIB per cápita, ¿no es cierto?, y, o del PIB en este caso, ¿no es cierto?, y hay una reducción, ¿no es cierto?, muy moderada, ¿no es cierto?, de la variable consumo, ¿sí? Ok, entonces veamos, ¿no es cierto?, si ante algún tipo de shocks, ¿no es cierto?, distinto al aumento em, del gasto del gobierno, puede existir algo que nos explique un poco mejor este ciclo, ¿sí? Entonces veamos qué sucede ante un aumento de la productividad total de los factores, ¿no es cierto? Y vamos a notar, ¿no es cierto?, que actúa de una forma más compleja que en el caso que acabamos de ver. ¿Por qué actúa de una forma más compleja? Porque un cambio, ¿no es cierto?, en esta productividad afecta la condición de primer orden, ¿no es cierto?, del planificador central. Recuerden que eso fue lo que vimos, ¿no es cierto? Entonces, el aumento de la productividad va a tener dos efectos, ¿no es cierto?, como siempre señalamos, ¿no es cierto? O que es algo muy normal, ¿verdad? El aumento de la productividad va a aumentar el costo de oportunidad de consumir ocio, ¿cierto? O sea, voy a cambiar ocio por consumo, por lo tanto va a haber un efecto de sustitución, pero también, por supuesto, dado, ¿no es cierto?, este cambio, voy a tener más recursos, ¿no es cierto?, para poder consumir, ¿cierto? Entonces, va a afectar, por supuesto, los recursos totales de la economía y ese va a ser, ¿no es cierto?, el efecto ingreso, ¿sí? Perfecto, mira, entonces, ¿qué sucede ante un aumento de esta productividad? ¿No es cierto? Un aumento de la productividad, si se acuerdan del modelo anterior, sí o sí, ¿no es cierto?, debiese em, correr, ¿no es cierto?, esta frontera de posibilidades de producción, ¿no?, hacia arriba, hacia la derecha, si ustedes quieren verlo así, y esto va a rotar en el punto, ¿no es cierto?, donde nos ofrece trabajo, ¿sí? Perfecto. Entonces, obviamente que si sucede lo anterior, va a aumentar el consumo, ¿no es cierto? Y va a haber, ¿no es cierto?, va a existir un consumo para lo que está sucediendo acá, ¿no es cierto?, de ocio, un poquito mayor, ¿no es cierto?, que cuando tú te encontrabas en el equilibrio en el punto A, ¿sí? O sea, va a haber un gran, ¿no es cierto?, aumento del consumo de bienes, pero un pequeño, ¿no es cierto?, aumento del ocio para este modelo, ¿sí? Ahora, por supuesto que esto no tiene que ser así, y es lo que vamos a ver acá. Entonces, bueno, para entender un poco por qué el trabajo puede aumentar o puede caer, tú te tienes que acordar, ¿no es cierto?, de tu clase de micro, que eh, hay efectos, ¿no es cierto?, que se pueden contraponer, que es el efecto de sustitución, ¿no es cierto?, y el efecto ingreso, ¿no es cierto? Dependiendo cuál es mayor, ¿no es cierto?, va a pasar una o la otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, miren, si tú te encontrabas en A, ¿no es cierto?, y hay un aumento de la productividad, ¿no es cierto?, ¿qué va a suceder cuando tú tienes un efecto de sustitución? Tú recuerdas, ¿no es cierto?, que es trazar, te enseñaban cómo que era trazar la paralela, ¿no es cierto?, a lo que era tu recta presupuestaria, etcétera, 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 y, ¿no es cierto?, cuando estaba, ¿no es cierto?, en el óptimo con tu curva, ¿no es cierto?, de indiferencia. ¿Ok? Acá es lo mismo, solo que con otro tipo de curvas para que no se asusten. ¿Ok? Perfecto. Entonces, de A a C, ¿no es cierto?, va a haber un efecto de sustitución, ¿no es cierto?, que es cambiar ocio por consumo, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá, ¿no es cierto?, va
a disminuir el ocio, por lo tanto, si disminuye el ocio, ojo, aquí y acá, por supuesto, ¿sí? Si disminuye el ocio, ¿no es cierto?, va a aumentar el trabajo. Pero, ¿no es cierto?, también a su vez, ¿no es cierto?, va a haber un efecto ingreso, es de ir desde C a B, ¿cierto? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, va a pasar lo que decíamos, ¿no es cierto? Va a haber un efecto ingreso, dado que aumentó, ¿no es cierto?, aumentó, ¿no es cierto?, el ingreso que tengo, dado que hubo un aumento de la productividad, por lo tanto va a aumentar el ocio y va, ¿no es cierto?, si aumenta el ocio, necesariamente a disminuir el trabajo. Para este ejemplo, ¿no es cierto?, el efecto total de ir de A a B, ¿no es cierto?, el ocio va a aumentar y el trabajo va a caer. ¿Pero de qué depende eso? Eso depende de que el efecto, ¿no es cierto?, sustitución en este caso, sea menor que el efecto ingreso. ¿Sí? Perfecto. Entonces, miren, acá en la pregunta es, ¿podrían los shocks, ¿no es cierto?, de productividad ser causantes del ciclo económico? Veamos, ¿no es cierto?, qué nos dice la predicción, ¿no es cierto?, versus los datos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un modelo donde aumenta el consumo y, ¿no es cierto?, por supuesto, en los datos también se ve que aumenta el consumo. El trabajo, ¿no es cierto?, es ambiguo, ¿no es cierto? ¿Por qué es ambiguo? Porque depende de qué efecto predomina, ¿sí? Y en los datos se ve que, ¿no es cierto?, el trabajo aumenta, ¿sí? La producción pasa lo mismo, aumenta, ¿no es cierto? Y lo importante es que acá logramos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, eh, ¿no es cierto?, el salario, ¿no es cierto?, real, aumente tanto en el modelo como en los datos, ¿sí? Entonces, este modelo explica, ¿no es cierto?, muy bien los datos, a pesar, ¿no es cierto?, de que aún está en juego, ¿no es cierto?, cuáles de los efectos, ¿no es cierto?, va a ser el que predomina, ¿sí? Entonces, la respuesta a si podrían los shocks, ¿no es cierto?, de productividad ser causantes del ciclo económico es sí. La única excepción es el empleo, por supuesto, que el modelo tiene una respuesta ambigua en este caso, ¿no es cierto?, debido al efecto ingreso. ¿Sí? Perfecto. Entonces veamos si, ¿no es cierto?, mirando algunos datos, todo esto se puede explicar o puede ser, ¿no es cierto?, que realmente la productividad, ¿no es cierto?, un aumento de la productividad explique de cierta forma, ¿no es cierto?, el alza o, ¿no es cierto?, la disminución del PIB. ¿Sí? Y si se dan cuenta, ¿no es cierto?, vemos que explica de buena forma, ¿no es cierto?, lo que sucede, ¿no es cierto?, con los datos. ¿Sí? Entonces acá nosotros podemos ver varias cosas, ¿no es cierto?, que preguntamos en el control o en la prueba 1, no me acuerdo, ¿sí? Una variable seguía a otra, ¿no es cierto? Y todas esas cosas que ustedes deben recordar. ¿Sí? Perfecto. Esa sería la clase. Que estén muy bien.